buenos días, nuestro saludo cordial, como siempre, a quienes ya están con nosotros a través del canal digital Notas Carchi, que obviamente también nos ven en todo el país a través de los canales colegas Notas Imbabura y Notas Pichincha. En esta oportunidad tenemos al economista Ramiro Narváez, que está con nosotros. Él es asambleísta de la provincia del Carchi por la Izquierda Democrática, y queremos abordar algunos temas, economista, que han sido pues el interés ciudadano en lo que ustedes están realizando dentro de la asamblea. Bienvenido a nuestro espacio de entrevistas. Primeramente, ustedes están cuestionando a la Comisión de Fiscalización. Vamos a empezar por este tema, ¿no? En especial usted también se ha pronunciado al respecto. ¿Qué es lo que pasa allí? Se habla de un archivo de un juicio contra el exministro Ortiz, precisamente. De ahí es donde empieza toda la situación. ¿Cómo está el panorama en este tema, economista? Bienvenido. Buenos días. Agradecerle por este espacio y enviar un saludo afectuoso a las personas que nos escuchan. Sí, efectivamente, mire, hay un desfase en el tema de los juicios políticos. Usted sabe que hoy a la ciudadanía le preocupa de sobremanera el caso de Pablo Celi. Él es el Contralor General del Estado, subrogante, pero es quien ejerce las funciones. Está preso más de 80 días y a pesar de estar preso, sigue ejerciendo las funciones de Contralor subrogante. Sigue incluso dando disposiciones desde el interior de la cárcel. Eso no es aceptable. Como tampoco es aceptable que queden impunes esos actos de corrupción. Hay serios indicios de que se han beneficiado de millones y millones de dólares desvaneciendo glosas de algunos contratos públicos. Es decir, se aprovecharon del cargo para enriquecerse. Y no solo es Pablo Celi, también es una red de corrupción que existe en ese sentido. Por lo tanto, en este proceso tiene que evidenciarse quiénes más están involucrados. El juicio político lo que hace es destituirlo del cargo, pero la justicia ordinaria tiene que garantizar, primero, que se recuperen esos recursos de los cuales ellos se beneficiaron, y segundo, que se haga una investigación para que todos los involucrados paguen las penas. Yo efectivamente tuve una intervención en la plenaria de la semana pasada y yo hacía algunas reflexiones porque había el juicio de de Ortiz, del exministro de Energía, en lo referente a las minas, a los hidrocarburos, y también hay indicios de que hubo una gestión totalmente inadecuada. Este juicio lastimosamente fue archivado la semana pasada y nos vimos obligados a votar por el archivo porque no había una salida legal que nos permita tratarlo de otra manera. Pero hemos planteado que no quede en la impunidad, porque si lo hubiéramos atendido de manera inmediata, este juicio ya estuviera en su etapa final, lastimosamente. Es decir, economista, es decir, no fue tramitado, si vale decir eso, en su momento, donde podría tener otro efecto, más no el archivo, ¿correcto? Mi visión y mi punto de vista es que se pudo haber realizado de mejor manera las cosas para que ese juicio se haga una realidad. Hay algunos vacíos legales que efectivamente hay que llenarlos, y es en lo que se basó la comisión. Por ejemplo, manifestaban que aquellos que lo interpelaban o los que impulsaron el juicio ya no estaban porque eran asambleístas de el periodo anterior. Pero Danilo, eso es algo absurdo. Si ya no están ellos, hay que nombrar otros dos interpelantes. ¿Quién los nombra? El Pleno de la Asamblea. Porque yo le voy a comentar algo. Hay 422 leyes que se arrastran del periodo anterior. Esas leyes fueron impulsadas por asambleístas que ya no están. ¿Qué hacemos con esas leyes? ¿Las archivamos? No. Los nuevos asambleístas tenemos que asumir la responsabilidad de darle continuidad. Pero en resumen, estimado Danilo, el tema es que se archivó el juicio de René Ortiz y eso va a permitir que prosiga el juicio de Celi. Ese es el lado positivo de todo este enredo. Que yo economista, tenía que subsanarse, entre comillas, el tema del exministro Ortiz para dar paso al otro. De lo contrario, no se podía. Era así el panorama que estaba, ¿no es cierto? Su visión es correcta, Danilo. Mire, hay la etapa de sustanciación. En la etapa de sustanciación se presentan pruebas, se hacen investigaciones, pruebas de cargo y de descargo, pruebas de oficio, un sinnúmero de acciones que permiten clarificar el tema.
mientras esta etapa esté en la comisión de fiscalización, no puede iniciar otro juicio. Es por eso que una vez archivado el de Ortiz, puede entrar a la etapa de sustanciación el otro juicio. Pero eso es un error, porque imagínese, si un funcionario público, una autoridad, un ministro comete algo en contra de los intereses del pueblo, tiene que ir a la cola y esperar a que se evacúen los juicios políticos que están adelante de él para recién ser sancionado, recién ser observado, recién ser invitado a la asamblea para que dé explicación de sus actos. Eso está mal, eso está en la norma anterior y hay que corregirle. Si hay que seguir 10 juicios políticos porque son importantes, porque hay que exigir cuentas a los funcionarios públicos, hay que seguir los 10. Entonces, yo hice un planteamiento de que se formen comisiones ocasionales especializadas, que revisamos el marco legal y se puede hacer. Es decir, si la comisión está saturada, se puede formar una comisión paralela, una comisión ocasional que le ayude a evacuar esos procesos. Porque caso contrario, Danilo, no vamos a avanzar en los juicios políticos cuando los funcionarios incumplan. Así es. Ahora, economista, ya una vez descartado el tema del señor exministro Ortiz, se da paso al señor Celi. ¿Qué es lo que viene? El juicio político, usted me mencionaba con el juicio político, es que en donde se va a lograr que por lo menos se nombre, no sé, a otro contralor subrogante, encargado, lo que sea, pero que no sea el mismo Celi el que está dando órdenes desde donde se encuentra todavía. ¿Cuándo sí, se va a dar paso a eso? Mire, Danilo, usted ha tocado un tema bien delicado que el país no lo ve y que incluso dentro de la Asamblea aún no se lo veía. El juicio político permite destituir a Celi, nada más, nada más, pero no se ve quién lo va a reemplazar. Exacto. Le aseguro, Danilo, que lo que usted me ha preguntado, en unas poquitas semanas va a ser noticia a nivel nacional del problema de quién va a reemplazar a Celi. Porque no hay quien lo reemplace, no hay una normativa que permita designar ese reemplazo y usted va a ver todos los criterios que se van a vertir en estas semanas. Ahí no interviene, economista, ahí no interviene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Danilo, usted se me adelanta con total precisión porque esa es una de las alternativas que se podrían dar, pero para mí no es la mejor. Un Consejo de Participación Ciudadana que está cuestionado y que podría politizar la elección. Por lo tanto, hay que buscar un mecanismo que realmente garantice que pongamos al mejor ciudadano, al más idóneo, al más capaz, porque el Contralor, ¿qué hace? Cuida, resguarda los recursos y los bienes del Estado, y si no ponemos ahí gente eficaz, ¿qué va a pasar? No se olvide que antes de Celi ya hubo el Contralor que eligió el Consejo de Participación Ciudadana, que hoy está fugado en Estados Unidos y que se llevó millones de dólares. Lo que usted ha dicho va a ser noticia en los próximos días o en las próximas semanas, porque ahí hay también vacíos legales. La Asamblea tiene que llegar a un consenso para buscar una salida legal, pero sobre todo que permita elegir al mejor ciudadano para ese cargo y que no se politice ese puesto. Ese puesto es de mucho cuidado. ¿No ve que el Contralor, qué es lo que hizo este Contralor? Muchos actos de corrupción que se generaron en gobiernos locales o en ministerios, en instituciones públicas, que estaban observados, que se habían detectado indicios de mal uso de los recursos, desaparecen las pruebas o desvanecen, es decir, dicen, no ha pasado nada, deje pasar. Y eso es grave porque se están llevando la plata de los ecuatorianos. Eso con el tema, estimado Danilo. Así es un tema, como usted lo menciona, señor asambleísta, pues que tiene mucha tela que cortar todavía, ¿no? Y que involucra pues a una entidad que usted lo manifestó, la Contraloría no es cualquier entidad que la que está en este limbo, podemos decir al momento. Vamos con otros temas, quisiéramos abordar más de pero nos queda otros también que son muy importantes, la ley de fronteras. Nuestra provincia, pues, es una de las que debe ser beneficiada, de cierto modo, de esta ley de fronteras, pero que no se ha hecho o no ha hecho efecto, más bien el articulado que debería hacerse lo que contiene esta ley. ¿Qué se ha hecho desde la Asamblea y usted como presidente de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral, economista? Gracias por la pregunta. Son preguntas que realmente están vinculadas a la realidad de nuestra provincia. Yo quiero comentarle algunas cosas. Primero, que hemos pedido para que en la comisión se trate cualquier reforma a esta ley.
Y nosotros estamos seguros que así el CAL, que es el Consejo de Administración Legislativa, lo haga, que nos entregue cualquier proyecto de reforma a nosotros, porque esta ley necesita ser reformada. Es muy linda, plantea muchas cosas, pero en concreto, es muy poco efectiva. Por ejemplo, dice, por darle un ejemplo, en los procesos de inversión, los territorios fronterizos tendrán prioridad, pero llega hasta ahí. ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es el mecanismo? ¿De qué se trata? ¿De cuánta plata hablamos? ¿Quién es el responsable de dar esa prioridad, de asignar esos recursos? ¿Quién determina qué es prioritario o no? Entonces la ley es muy lírica, dice cosas muy bonitas, pero que ya en lo objetivo no dice nada. Ahora, Danilo, este tema ha sido muy mencionado e incluso manoseado por muchas autoridades y por muchos políticos. Nosotros pasamos de la palabra a la acción. Están entre 21 y 27 instituciones ya están citadas para que nos den información respecto a qué trabajo han hecho en las fronteras. Nosotros hemos tomado el reglamento de esta ley, hemos visto cuáles son las instituciones que son responsables de generar procesos de inversión en los territorios de frontera y lo que nunca ha hecho nadie desde que esta ley existe, Danilo, exigir su cumplimiento, a pesar de que la ley no sea perfecta, no significa que no debemos exigir que se cumpla. Y esto es histórico porque nadie lo ha hecho. Y claro, no lo estoy haciendo solo. Yo tengo un equipo que me respalda y tengo también los integrantes de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad. Ahora, economista, dentro de estas 21 instituciones, ¿podemos numerar cuáles son las que deberían haber hecho algo y no lo hicieron? Casi todos los ministerios, para empezar. Te quiero dar un ejemplo, Danilo. Dice que el Ministerio de Agricultura se encargará de desarrollar y fomentar la creación de centros de acopio. Hasta ahí está bien, Danilo, pero dice, de acuerdo a su presupuesto. Es decir, si tiene presupuesto, a buena hora lo hace. Si no tiene presupuesto, no lo hace. Esa es la novedad de la ley. Pero nosotros, ¿qué vamos a hacer? A todas esas instituciones les estamos pidiendo información. A ver, Ministerio de Agricultura, ¿cuál es el plan que usted ha ejecutado en el cordón fronterizo? ¿Cuáles son las acciones que usted ha hecho para que se respete este reglamento? Y eso vamos a hacer con absolutamente todas las instituciones, que son bastantes. Imagínese, solo para nombrarle, Ministerio de Producción, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Gobierno, Secretaría Nacional de Planificación, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Cultura, de Turismo, Relaciones Exteriores, Telecomunicación, Educación, Defensa, Deporte, Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión Económica, Consejo de Participación Ciudadana, Consejo Nacional Electoral, Institución de Economía Popular y Solidaria y muchas instituciones más. Son 21, me dijo, ¿no? No, a 21 les hemos ya pedido la información, pero posiblemente muchas más. Entonces, ellos tienen que respondernos qué han hecho para poder efectivamente lograr que esta ley de fronteras se aplique. Nosotros no nos vamos a quedar callados, vamos a defender a todas las provincias y en especial al Carchi. Esto, Danilo, no lo ha hecho nadie antes. Nosotros estamos haciendo algunas cosas que son históricas dentro de la Asamblea, que nunca antes se las ha hecho, porque estamos representando dignamente a nuestra provincia. No nos vamos a quedar callados, ojalá tengamos espacio para comentarle unos 2 o 3 temas que realmente son novedad dentro de la Asamblea. Ahora, a propósito de esto, economista, usted ha dicho, esta ley es muy importante, sobre todo para las provincias del norte o las que están en frontera también, y Carchi es una de ellas. Usted es representante del Carchi, no está solo, ha dicho, tiene el respaldo de sus compañeros asambleístas de Carchi en estos temas que son de interés de la provincia y del país en general también. Danilo, yo estoy seguro que los 2 compañeros asambleístas están en la misma línea. Estoy completamente convencido. Ahora, de quien sí le puedo dar fe es de José Vallejo, porque también es parte de mi comisión. Y él personalmente se acercó y me dijo, Ramiro, yo no quiero estar al margen de esto porque esto también es de mi interés y también es una promesa que yo le hice al pueblo carchense. Así que estoy seguro que los 3 vamos a trabajar en esta línea, pero Pepe Vallejo está dentro de la comisión y ha manifestado su decisión de dedicarle bastante tiempo a este tema. ¿Qué estamos haciendo? Pasando de la palabra a la acción, del discurso a la acción. Hay muchos políticos y autoridades que son muy hábiles expresándose, hablando, convenciendo a la gente,
pero lo importante son los resultados, si no las cosas no cambian. Le quiero dar otro ejemplo una vez que hemos abordado este tema, Danilo. La semana pasada estaba revisándose en el Pleno de la Asamblea una ley que buscaba el control del comercio ilícito, lo que nosotros llamamos contrabando. Hubo una ley que le envió la Asamblea al presidente y el presidente envió su veto parcial, es decir, dice, sí me gusta la ley, pero le hago estas observaciones. De 137 asambleístas, Danilo, de 137, fui el único que votó no por la ratificación de esa ley presentada tal como lo hizo la Asamblea. El único. Recibí llamadas, me dijeron, Ramiro, creo que te equivocaste. No, no me equivoqué. Ramiro, ¿has votado mal? No, no voté mal. Pero eres el único de 137 que votó en contra, porque unos se abstuvieron y otros votaron a favor. Ahora yo le explico, Danilo, por qué voté en contra. Y después, cuando expliqué, recibí la aceptación de todos los involucrados. Esta ley buscaba afectar a los pequeños comerciantes, a los pequeños contrabandistas, mientras los grandes contrabandistas que hacen millones y millones de ganancias al año quedan libres. Esta ley buscaba reducir el umbral, es decir, para que usted sea sujeto a prisión, si es que realiza actividades de contrabando, si es que usted sobrepasaba los 150 salarios mínimos vitales en contrabando, iba preso. Ahora lo querían bajar a 50. ¿A quién perjudicaban? A los más pequeños. Y algo peor, Danilo, hubo un nuevo término que se llama el contrabando fraccionado. ¿A qué me refiero? A un comerciante lo encuentran con $1,000 en mercadería. $1,000. No es motivo de sanción penal, pero sí administrativa. Después lo cogen otra vez con 1,000. Y va a creer que la ley pretendía que se vaya sumando esa cantidad, es decir, vaya acumulando todo lo que le cogieron hasta que llegue a un monto y vaya preso. Eso incluso va contra toda lógica. Hay un concepto que se llama la mínima intervención penal, que significa que no llenemos las cárceles de pequeños infractores. En las cárceles tienen que estar los delincuentes, los que nos asaltan, los que entran a nuestros domicilios, los que nos amenazan con pistolas, los grandes contrabandistas. Pero ¿cómo se puede pretender meter a la cárcel a los pequeños contrabandistas? ¿Cómo iba a votar a favor de eso, Danilo? Y mi bloque votó diferente. Mi bloque votó diferente a mí. ¿Pero qué hice yo? Le expliqué a mi bloque y mi bloque aceptó mi posición. ¿Yo qué dije cuando empecé esta gestión? Que sobre los intereses del bloque o del partido van a estar los de la provincia. El bloque es importante, el partido es importante, pero mi provincia también, y por eso ellos aceptaron mi decisión, Danilo. Ese es un ejemplo de que el carchense es firme. Ese es un ejemplo de que el carchense dice las cosas y hace las cosas de frente. Perdón que vuelva a este tema, pero le quería comentar. Cuando usted me preguntaba lo de Celi, yo hablé en la plenaria. Luego de mi intervención se me acercaron varios asambleístas, Danilo, a decirme, oiga, usted es el único asambleísta que se atreve a decir las cosas de frente. Usted es el único asambleísta que aquí habló lo que nadie quiere escuchar. Usted sí que es frontal. Como somos los carchenses, ¿cómo no me voy a sentir satisfecho con mi participación cuando tenemos ese reconocimiento, Danilo? Perfecto, entonces, economista, nos quedan muchos temas que tratar todavía, muchos temas que abordar. Vamos en otro momento a molestar también su presencia acá en nuestro medio de comunicación para seguir comentando cómo avanzan estas cosas. Y finalizamos con algunas leyes, ¿no? Algunas, son cientos de leyes que usted manifestó, pues que estarían ahí, ¿qué se puede decir? Estancadas y todo eso. Hay algunas leyes como la Ley Orgánica de Comunicación, por ejemplo, y la objeción parcial que se hizo por el presidente a la Ley de Violencia Digital, la Ley de Tránsito también. ¿Cuándo se va a ir ya dando trámite a este tipo de leyes que están ahí estancadas en reforma o en posible eliminación? No sé, economista. Mire, todas las leyes que han regresado a la Asamblea luego de que han estado en el Ejecutivo tienen un plazo de 30 días. Es decir, nosotros de manera ágil debemos dar trámite a estas leyes porque no tenemos solo ese trabajo. Solo en mi comisión tengo 13 leyes importantísimas que tratar. Usted ha mencionado algunas de ellas que son sumamente importantes y eso debe obligar a que la Asamblea sea ágil, porque si no, después, ¿qué va a pasar? Vamos a decir, no alcanzamos, qué pena, y se vencieron los plazos. No, nosotros tenemos que ser lo suficientemente proactivos
para poder tramitar esas leyes. Y ahí, Danilo, tiene que ver mucho la planificación. Por ejemplo, al interior de mi comisión hicimos un plan de trabajo con un cronograma para que nosotros podamos cumplir con el despacho, el procesamiento de estas leyes. Imagínense, y ahí quiero comentarle algo adicional. Por primera vez en la historia de la Asamblea, nosotros involucramos a todos los sectores vinculados a seguridad, les llamamos a la Asamblea y les hicimos la presentación de este plan de trabajo. Hemos recibido la felicitación directa de altas autoridades a nivel nacional. He recibido la llamada de autoridades a nivel nacional que me han dicho lo que está haciendo su comisión es histórico porque nunca en la historia de la Asamblea se ha generado un espacio en donde nos integren a todas las instituciones para que trabajemos de manera conjunta por la seguridad, no solo del ciudadano, sino también por la seguridad del país. Esas son las acciones, Danilo, que nosotros estamos haciendo y todos esos comentarios que nos hacen luego de nuestras decisiones nos llenan de satisfacción. Nosotros hemos prometido dos cosas, Danilo, y quiero ratificarlas en este momento. Primero, informar al pueblo carchense de todo lo que hagamos. En las redes sociales de Ramiro Narváez está absolutamente todo, nuestra participación en las plenarias, por qué votamos de una manera o de otra manera, las reuniones que hemos tenido. Y quiero agradecerle a usted porque en ese proceso de comunicar a la sociedad, ustedes son sumamente fundamentales, ustedes son importantes porque a través de ustedes logramos llegar a la ciudadanía a través de este medio y que sepan qué están haciendo sus asambleístas. Y lo segundo que también había prometido es colegislar con ustedes. Si ustedes tienen iniciativas legales, problemas que deben tratarse en la asamblea, háganos saber para que nosotros llevemos adelante los procesos de integración de esos pedidos y los podemos viabilizar. Hay que colegislar con el pueblo. Nosotros estamos haciendo leyes y una ley que no beneficia al pueblo no es ley. Y una ley que no se hace con el pueblo tampoco es ley. Así que esas dos promesas las vamos a mantener estos 4 años, Danilo. Perfecto, agradecerle entonces a ustedes su predisposición a este diálogo muy interesante, por cierto, y le comprometemos en otra ocasión a seguir conversando sobre estos temas que son muy delicados, muy importantes también para nuestro país en general. El economista Ramiro Narváez estuvo con nosotros. Hacemos una breve pausa y les invitamos a continuar con más entrevistas en las próximas horas. Muchas gracias, economista. Muchas gracias, Danilo.